Cuando gané el premio mayor de $80 millones, corrí a casa emocionada para contarle la buena noticia a mi esposo, Eden Bernal, pero vi llamas parpadeando desde nuestra ventana. Saqué rápidamente mi teléfono para llamar a la policía, pero alcancé a ver a mi esposo, quien se suponía que estaba de servicio como bombero, hablando entusiasmado con su madre, Jessica Smith. «Mamá, nuestro plan funcionó». Eché un vistazo a la persona carbonizada que estaba sobre la cama. Llevaba el collar de perlas que yo le había regalado. «Esa perra está muerta. Por fin podré casarme con Serena». Pero la persona en la cama no era yo. Era su amante soñada, Serena Bright, con quien había querido casarse desde hace tiempo. «Excelentes noticias, mamá. Serena pronto se casará conmigo. Si no fuera por el dinero de esa perra, jamás la habría elegido en su momento. Después de este incendio, el dinero es nuestro». Ella quedó irreconocible, con la piel desprendiéndose sobre la cama. Casi vomité de solo verla. Es una lástima que muriera durmiendo y no sufriera mucho. Hubiera sido mejor que estuviera despierta. Serena me ha seguido durante años sin ningún estatus. Fue muy duro para ella. Solo esa perra sufre lo máximo. Así puedo desahogar mi rabia. Serena era nuestra vecina. Vivía justo al lado. Decía ser compañera de Eden en la escuela secundaria y a menudo venía a visitarnos. La había visto colarse en mi habitación para ponerse mi ropa íntima cuando venía y le encantaba usar las joyas que Eden me había regalado. Me sentía incómoda y se lo reclamaba a Eden, pero él me acusaba de ser mezquina. No solo cambió la puerta de la casa por una con cerradura de huella digital, sino que además llamó especialmente a Serena para registrar su huella. En una ocasión llegué a sentirme avergonzada por pensar mal de su relación, pero ahora me daba cuenta de que Eden me había engañado todo ese tiempo con Serena y me había tratado como una tonta. La sonrisa entusiasta de Eden cambió rápidamente a tristeza al ver llegar a los bomberos. Se mostró afligido, arrodillándose al pie del edificio y gritando con desesperación: «Mi esposa sigue adentro, mi esposa sigue adentro, déjenme entrar a salvarla». Sus compañeros lo sujetaron con fuerza, impidiéndole avanzar. Eden los miró con odio. «¿Por qué me detienen? Tengo que salvar a mi esposa. Ella está esperando un hijo mío». Los ojos de Eden estaban inyectados en sangre, la voz áspera de tanto gritar. Sus compañeros suspiraron con impotencia. «Eden, el fuego está demasiado intenso. Entrar sería la muerte. Confía en nosotros. Haremos lo posible por rescatarla». Eden entonces se tumbó en el suelo, hecho un ovillo, como si fuera a desmayarse de tanto llorar. Cuando el incendio se calmó un poco, los bomberos apagaron las llamas y sacaron del interior la figura gravemente quemada. Yo estaba por acercarme cuando noté el teléfono de Serena en el pasillo. Seguramente se le cayó mientras la sacaban los bomberos. Eden lloraba sobre el cuerpo de Serena, demostrando que deseaba morir junto conmigo. Justo en ese momento, el dedo de Serena se movió. «Sigue viva, aún respira», exclamó sorprendido uno de los compañeros de Eden. «Rápido, llévenla al hospital». Le dio una palmada en el hombro a Eden con una sonrisa. «Eden, tienes mucha suerte. Se puede salvar. Parece que la muerte no la quiere todavía». La expresión de dolor de Eden se congeló. Forzó una sonrisa más fea que el llanto y siguió a sus colegas para subir a la calcinada Serena a la ambulancia. En ese momento, el teléfono de Serena vibró en mi mano. Dudé un instante y marqué la fecha de cumpleaños de Eden. Se desbloqueó exitosamente. Había un mensaje de alguien guardado como: «Cariño, Serena, esa perra de Juliet en realidad no murió en el incendio. Necesito seguirla hasta el hospital. No te preocupes, no vivirá mucho. Pronto no podrá interponerse en que estemos juntos abiertamente». Sentí repugnancia, pero quería ver qué más planeaba Eden, así que compré una mascarilla para el sol y un abrigo grueso para cubrir mi rostro. Una vez que me disfracé para que nadie me reconociera, tomé un taxi hasta el hospital y encontré la UCI donde estaba Serena. Los otros bomberos y curiosos ya se habían ido, y la escena en la sala quedó a la vista. Serena yacía en la cama del hospital con un respirador en el rostro y todo su cuerpo envuelto en vendas. El médico suspiró mientras hablaba con Eden sobre su estado. «Tiene el 75% del cuerpo quemado. La mayoría de sus sistemas corporales están gravemente dañados y sus cuerdas vocales están completamente destruidas. Casi pierde la vida. Solo podemos ofrecer un tratamiento conservador y esperar a ver si tiene la voluntad de sobrevivir. El costo total del tratamiento puede superar el $1.000.000. Debe estar preparado». Al oír la cifra tan alta de gastos médicos, los ojos de Eden se agrandaron con asombro. «¿Pretende que gaste $1.000.000 en tratarla? Ella no lo vale». Al notar la mirada extraña del médico, tosió y frunció el ceño con fingida tristeza. «No tengo opción. Soy solo un trabajador. De verdad no puedo reunir $1.000.000. Pobre de mi esposa». El médico negó con la cabeza y dijo: «Tome una decisión pronto. Su esposa está embarazada». Tras irse el médico, Eden se volteó y le dio a Serena una bofetada tan fuerte que casi le quitó la mascarilla de respiración. «Oye, si crees que gastaré más de $1.000.000 en ti, estás muy equivocada». Noté que los monitores fluctuaban y entendí que Serena debía haber recobrado la conciencia. Efectivamente, Serena abrió los ojos frente a Eden. Al verlo, trató de moverse por instinto, luchando con desesperación, pero estaba tan fuertemente envuelta en vendas que no podía moverse. Apenas soportaba el dolor intenso de sus quemaduras, y las lágrimas rodaban por su rostro mientras miraba a Eden.
Eden, gimiendo con impotencia. Al ver cómo se agitaba, Eden le presionó con fuerza el brazo vendado. La sujeción de Eden, desde luego, no era suave. Incluso vi cómo resumaba fluido tisular amarillo por las vendas donde él la apretaba. Serena gritó de dolor, pero eso no ablandó el corazón de Eden en absoluto. Al contrario, la abofeteó con más fuerza. Eden se reía como un demonio mientras le quitaba la mascarilla de respiración. Cuando el rostro de Serena se ponía rojo por la falta de oxígeno, se la volvía a colocar. En cuanto ella se acostumbraba a respirar, Eden volvía a retirársela una y otra vez. Serena abría los ojos de par en par, sin entender por qué Eden la trataba así. Se retorcía con desesperación, intentando con la mirada que Eden se fijara en su abdomen. Yo también noté un leve abultamiento en el vientre de Serena. Eden hizo una pausa al retirarle el respirador y apoyó su mano en el estómago de ella. Luego habló. Sé que estás embarazada. ¿Y qué? El médico que te examinó me dijo que es niña. Ya que no vas a sobrevivir, mejor muérete junto a tu hija inútil. Sus dedos acariciaron ligeramente el vientre de Serena, y por un instante su mirada se suavizó. ¿Sabes, Juliet? Serena también está esperando un hijo mío. Un varón. No quiero que ellos tengan que esperar más. Si hay algo que culpar, es a ti por meterte en medio. Incluso si llegas a salvarte de milagro, no servirás de nada. Te pediré el divorcio y dejaré que Serena ocupe tu lugar. Si mueres, simplemente tendrás mala suerte. De pronto, su mirada se volvió feroz. Al siguiente segundo, ante la mirada aterrada de Serena, Eden presionó con fuerza su vientre una y otra vez, aumentando la fuerza cada vez. Serena soltó jadeos de dolor. Se esforzaba por hablar, intentando decir que ella era Serena, pero no podía. Observé cómo se le agotaban las fuerzas hasta que se le pusieron los ojos en blanco y se desmayó. Debajo de su cuerpo, un charco de sangre fresca se fue extendiendo poco a poco y el monitor empezó a pitar. Después de eso, Eden mostró terror y apretó frenéticamente el botón para llamar a la enfermera. Mi esposa está sangrando, está perdiendo mucha sangre. Apenas escapó de las puertas de la muerte y Serena de nuevo fue llevada al quirófano. Yo aproveché para salir corriendo a la escalera y vomitar varias veces. Me aferré con fuerza a mi ropa, con los ojos inyectados en sangre. Eden era tan despiadado que ni siquiera perdonaba a su propio hijo. Si la que estuviera en esa cama fuera yo, ni imaginar puedo lo que pasaría. Para cuando volvieron a sacar a Serena de emergencias, ya era de tarde. Me senté en una banca afuera de la habitación de Serena, mirando lo que ocurría dentro. Eden no esperaba que yo sobreviviera a tanto tormento. Él estaba sentado adentro con la cara sombría. No pude evitar sentirme desolada por mí misma. Pasé 8 años con él, pero no valieron más que un año escaso con Serena. Pensaba que, a sus ojos, Serena era un tesoro y yo solo suciedad, aunque yo lo amaba con todo mi corazón. ¿Eso significaba que merecía morir? Sumida en mis pensamientos, alguien pasó rozando mi hombro y entró directo a la habitación. Era la madre de Eden, Jessica Smith. Entrecerró los ojos y se volvió a mirarme de arriba abajo. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Me habría reconocido a pesar de mi disfraz? Por suerte, solo escupió al suelo y me gritó con saña. «No te quedes ahí mirando, lárgate». Suspiré aliviada, me di la vuelta y me fui, preparando todo para reunir pruebas y apelar legalmente. En ese momento, la voz llena de júbilo de Jessica llegó a mis oídos. Me detuve y volví la vista. Jessica reía radiante mientras sujetaba la mano de Eden. Lo verifiqué. Eres un bombero heroico y vendrán reporteros a entrevistarte. Tienes que contarles lo mal que está Juliet. Así la gente donará. Eden se soltó con impaciencia. ¿Quieres que me convierta en un mendigo? ¿Cuánto podemos recaudar de esa manera? ¿No son todos esos que miran la transmisión en vivo un montón de pobres? Jessica levantó un dedo. Hice el cálculo. Por lo menos $1 millón. Con eso basta para un pago inicial de la casa de mi nieto. Eden se quedó pensativo un instante y luego sus ojos se llenaron de codicia. ¿$1 millón? ¿En serio tanto? Claro, $1 millón es apenas lo básico. Ver a Eden y Jessica regodeándose en sus planes ahí dentro me hacía sentir decepcionada y destrozada. No descansarían hasta exprimir todo de mí. A Jessica la cegaba el dinero y empezó a enumerar montos entusiasmada. Además, el padre tonto de Juliet le dejó cientos de miles de dólares, así que podríamos comprar un coche nuevo para la familia. Eden también aportó a la conspiración. Le compramos a esa perra un seguro, así que también podríamos cobrar la indemnización. Apreté los puños en el pasillo. Si yo estuviera en esa cama del hospital, escuchando como mi esposo y Jessica discutían la forma de sacarme todo mientras agonizo, me sentiría peor que muerta. Guardé mi grabadora y estaba por ponerme de pie para irme cuando vi que los reporteros irrumpían en la habitación con cámaras. El principal de ellos apuntó el micrófono hacia Eden. Eden se veía desaliñado, con los ojos rojos, hundido en el suelo y luciendo totalmente derrotado. Las investigaciones dicen que el incendio fue causado por la falta de seguridad contra el fuego en el edificio, al acumularse materiales inflamables en zonas de evacuación como la escalera. Yo estaba de servicio afuera, y, cuando volví a casa, mi esposa ya... En ese punto, Eden se cubrió la cara y lloró. El reportero apuntó la cámara hacia Serena en la cama. Soy solo un bombero común con un sueldo bajo, y simplemente no puedo costear los gastos médicos de mi esposa. Pero mi esposa sigue esperando un hijo mío. Uno de los reporteros, indignado,
dio un paso adelante. Tienes que pedirle a la aseguradora una indemnización. Eres un héroe que arriesga su vida por la gente. Tu esposa y tu hijo deben estar protegidos. Jessica esperaba justo ese comentario. Saltó de inmediato, montando un escándalo en el suelo. Pobre Juliet, esto no acaba aquí. Deben indemnizarnos con $500,000. No, que sean $1,000,000. La gente alrededor murmuraba. $1,000,000 es demasiado. El propietario también tiene responsabilidad por amontonar materiales inflamables en la escalera. ¿Cómo la aseguradora va a cubrir todo? Sí, la compañía de seguros va a perder muchísimo. Al escuchar esto, los ojos de Eden se inyectaron de ira y fulminó a esas personas con la mirada. ¿Entonces Juliet merece sufrir? Llevamos 3 años casados y ni siquiera he podido darle una vida digna. Ni siquiera ha nacido nuestro hijo. ¿Les parece mucho dinero entonces? Las dos personas se sonrojaron con sus palabras. Los reporteros lo grabaron todo. La imagen de Eden como esposo amoroso y bombero héroe y responsable empezó a formarse. Muchos internautas se conmovieron con la actuación de Eden y abrieron la billetera para donarle dinero. En apenas 15 minutos, las donaciones alcanzaron los $300,000. Eden quedó atónito, con los ojos como platos, cada vez más metido en su papel. Jessica dejó de llorar y sonrió ampliamente para agradecer a los donantes. Ya no soportaba ver semejante espectáculo ruin y quise darme la vuelta para irme con mi grabadora. Pero entonces Jessica se lanzó hacia mí y me agarró con fuerza la chaqueta, arrancándome la mascarilla. Mira nada más a la sabandija. Te conozco. La mirada de Jessica estaba llena de burla cuando me arrancó la mascarilla, como si estuviera a punto de gritar al mundo que había descubierto a una farsante. El aire frío golpeó mi rostro descubierto, y en ese instante, todas las voces alrededor parecieron desvanecerse. Eden se giró bruscamente. Su expresión pasó del desconcierto al puro horror, como si viera a un fantasma. Su mandíbula se tensó, sus ojos se agrandaron y su piel, normalmente bronceada, se volvió de un pálido enfermizo. Por primera vez en años, vi a Eden perder el control. Juliet, murmuró, la voz temblorosa. Por un segundo, pensé que iba a correr hacia mí, que tal vez intentaría arrastrarme a su teatro de mentiras, decirme que todo era un malentendido. Pero no lo hizo. Se quedó clavado en el suelo, incapaz de moverse, como si mi sola presencia lo paralizara. Jessica fue la primera en reaccionar. Me estudió de pies a cabeza y soltó una carcajada áspera. Vaya, vaya. Miren quién no está muerta después de todo. Su tono era burlón, pero vi algo en sus ojos. No era solo sorpresa, era pánico. Los reporteros, sorprendidos por la interrupción, giraron sus cámaras hacia mí. La atención de la sala cambió en un instante, como si todos se hubieran olvidado de la tragedia que supuestamente estaba ocurriendo. Vi los lentes de las cámaras enfocarme, esperando que hablara, que gritara, que hiciera una escena, pero yo no les daría el espectáculo que querían. No era una víctima, no les daría el poder de convertirme en una. Respiré hondo, sentí cada latido en mi pecho, cada resquicio de rabia queriendo estallar, pero no lo haría, no para ellos, no para Eden, no hay nada para mí aquí, dije, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Eden pestañeó, como si finalmente hubiera salido del estado de shock. Dio un paso hacia mí, los labios entreabiertos, pero no le di la oportunidad de hablar. Me di la vuelta y salí del hospital con la cabeza en alto. No miré atrás, no escuché si alguien me llamaba, no tenía sentido hacerlo. La brisa helada me golpeó el rostro cuando salí por la puerta principal. Era libre, pero ¿y ahora qué? El viento sacudía las ramas desnudas de los árboles. Los autos pasaban veloces a mi lado. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Mi mundo se había reducido a cenizas en cuestión de días. No tenía casa, no tenía familia, no tenía siquiera un plan. Solo tenía un boleto de lotería y un futuro completamente desconocido. Un taxi se detuvo frente a mí. ¿A dónde la llevo?, preguntó el conductor, un hombre de cabello canoso y mirada amable. La pregunta me dejó en blanco. ¿A dónde iba? Pensé en volver a la casa de mi infancia, pero mi padre ya no estaba. Pensé en quedarme en la ciudad y enfrentar a Eden, pero ¿para qué? Ya no quería venganza, solo quería dejar de sentir este vacío. Mis ojos se fijaron en un cartel de publicidad iluminado por una farola. Bienvenidos a la costa, un lugar para empezar de nuevo. Lléveme al sur, dije, sin pensarlo demasiado. El motor rugió, y la ciudad comenzó a desvanecerse en el reflejo de la ventana. Las luces de los edificios se mezclaban con la noche, y, poco a poco, los fantasmas de mi pasado se quedaban atrás. No sabía qué me esperaba al otro lado del camino, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de averiguarlo. El viaje al sur fue más largo de lo que imaginé. La carretera se extendía como una serpiente infinita, entre colinas y campos abiertos, y el cielo pasó de un gris opaco a un azul profundo. A lo lejos, las montañas se fundían con la niebla matutina. No dormí. Pasé la mayor parte del tiempo con la cabeza apoyada en la ventana, viendo cómo mi antigua vida se desvanecía con cada kilómetro. A veces, el taxi paraba en pequeñas gasolineras o restaurantes de carretera, y cada vez que bajaba, sentía que respiraba un poco mejor, como si cada parada me quitara un peso del pecho. Finalmente, después de horas de viaje, el taxista me miró por el espejo retrovisor y dijo, «Aquí estamos». Levanté la vista. Frente a mí, el pueblo se desplegaba como una pintura. Casas de madera con techos de tejas rojas, calles empedradas y faroles antiguos que iluminaban la brisa
salada. El mar se extendía más allá del muelle, brillante y pacífico, con gaviotas revoloteando en el cielo despejado. Era hermoso. Pagué el viaje y bajé con mi única maleta. El aire olía a sal y a café recién hecho. Un nuevo comienzo. Caminé sin rumbo, sin saber exactamente qué buscaba. Un lugar para quedarme, un trabajo, algo que me hiciera sentir que existía. Después de unas cuadras, encontré una posada de aspecto acogedor llamada El Faro Azul. El cartel estaba un poco torcido, pero el lugar tenía cortinas blancas ondeando en las ventanas y flores en la entrada. Antes de que pudiera dudar, empujé la puerta y entré. Una campanilla sonó, y una mujer mayor con un pañuelo en la cabeza apareció detrás del mostrador. «Bienvenida», dijo con una sonrisa. «Soy Margaret, la dueña. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte?» Abrí la boca pero no tenía respuesta. «No lo sé», admití. Margaret no pareció sorprendida. Me miró con esos ojos que parecían ver más de lo que decía. «Entonces empieza con una semana. Podemos extenderlo después». Asentí y saqué algo de dinero en efectivo. No me preguntó nada más. Solo me entregó la llave de una habitación y dijo: «El desayuno es a las 7. Bienvenida al pueblo». Subí las escaleras de madera y entré en mi cuarto. Era pequeño pero acogedor. Tenía una cama con un edredón de lino blanco, una ventana con vista al mar y un pequeño escritorio de madera. Nada de lujos, solo lo suficiente. Me dejé caer sobre la cama, sintiendo por primera vez en días que mi cuerpo tocaba algo suave. No lloré, no lo necesitaba, solo respiré. Al día siguiente, el pueblo despertó temprano. Las tiendas abrieron sus puertas. Los pescadores descargaban sus redes en el muelle y los cafés servían pan recién horneado. La vida aquí tenía otro ritmo, más lento, más humano. Después de tomar un café en la posada, salí a caminar. Vi un pequeño mercado al aire libre, donde la gente compraba frutas y hablaba sin prisas. Era como estar en otro mundo. Un cartel en la ventana de un café llamó mi atención. «Se busca ayudante. Medio tiempo. Preguntar por Ethan». Entré. El café era cálido y tenía un aroma a canela y pan tostado. Los estantes de madera estaban llenos de libros y pequeñas plantas colgaban del techo. Había solo unas pocas mesas ocupadas. Detrás del mostrador, un hombre limpiaba una cafetera. Alzó la vista cuando me acerqué. Cabello castaño despeinado, barba de unos días, ojos claros. No era particularmente guapo, pero tenía algo en la forma en que me miró, como si pudiera ver algo dentro de mí que ni siquiera yo entendía. «¿Eres Ethan?», pregunté. «Sí, ¿puedo ayudarte?». Señalé el cartel en la ventana. «Estoy buscando trabajo». Él se secó las manos en un paño y me estudió por un momento. «¿Tienes experiencia con café?». «No», admití. «¿Con atención al cliente?». «Tampoco». Me arqueó una ceja, divertido. «Vas bien». Por primera vez en días, solté una risa. Fue pequeña, apenas un soplo de aire, pero la sentí. «Aprendo rápido», dije. Ethan me observó un segundo más. Luego asintió. «Bien, empiezas mañana». Y así, sin preguntas, sin pasado, sin etiquetas, comencé mi nuevo trabajo. No sabía qué esperaba de este lugar, pero algo en mí, algo que había estado roto durante mucho tiempo, comenzó a sentirse un poco menos roto. Y eso era suficiente. Los días en el pueblo pasaban con un ritmo diferente, como si el tiempo se moviera más lento aquí, sin gritos, sin mentiras, sin fuego devorando lo que alguna vez fui. Mi primer día en el café de Ethan fue un desastre. Derramé café en la mesa de un cliente, mezclé mal un pedido y le serví leche a alguien intolerante a la lactosa. Por suerte me corrigió antes de tomarlo. Intenté usar la máquina de espresso y terminé con espuma en el cabello. Ethan no me gritó, ni siquiera suspiró con fastidio. Solo me observó con esa calma suya y dijo: «Lo estás intentando. Eso es suficiente por hoy. Nadie me había dicho eso en mucho tiempo. No debes mejorar. No, esto no es aceptable. Solo es suficiente». Después del turno, me quedé con él en la barra, observándolo cerrar la caja registradora. No me preguntó nada personal, pero tampoco me ignoró. Me dejó existir. «¿Por qué abriste un café?», pregunté de repente, rompiendo el silencio. Ethan terminó de contar el dinero y apoyó los codos en la barra. Era de mi esposa. Me quedé inmóvil. «Oh, murió hace 3 años», continuó, sin dramatismo. «Al principio pensé en vender el lugar, pero no pude. Era lo único que me quedaba de ella. No supe qué decir. No quería soltar una frase vacía como «lo siento». Él no parecía querer lástima. «¿Y ahora?», pregunté en su lugar. Ethan entrecerró los ojos como si pensara en la respuesta. «Ahora, creo que ya no es solo de ella». Me sostuvo la mirada y, por alguna razón, sentí un nudo en la garganta. No por él, por mí, porque lo entendía demasiado bien. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, escuchando el sonido lejano de las olas. Mi vida entera había sido un huracán. Un esposo que me traicionó, una casa envuelta en llamas, un billete de lotería que, en lugar de salvarme, casi me mata. Pero aquí, en este pueblo, el mundo era quieto. No había peligro, no había planes de venganza ni nombres para odiar. Solo el mar, solo el aroma del café impregnando mis ropas, solo la mirada tranquila de Ethan. Dejé escapar un suspiro. Tal vez, solo tal vez, estaba aprendiendo a respirar otra vez. Los días pasaron, y el café dejó de ser un lugar desconocido para convertirse en mi rutina, mi refugio. Aprendí a hacer un capuchino perfecto. Aprendí a distinguir a los clientes habituales, el pescador que siempre pedía café negro sin azúcar, la anciana que leía novelas románticas en la esquina, y la pareja
pareja joven que discutía sobre filosofía cada mañana. Y aprendí algo más. Aprendí a reír otra vez. Un día, estaba limpiando la barra cuando Ethan se me acercó con una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Mira lo que encontré, dijo, levantando un sobre viejo y arrugado. Lo tomé y leí el nombre escrito en tinta desvanecida. Juliette Bernal. El aire se atascó en mi garganta. Llegó hace unos días, continuó él. Pensé que tal vez no querrías verlo, pero no sé. Algo me dijo que te lo diera. Tragué saliva y tomé el sobre con manos temblorosas. No había dejado mi nombre en ningún lado. Nadie aquí sabía quién era yo, excepto una persona. Abrí la carta y reconocí la caligrafía al instante. Juliette, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesitaba intentarlo. Estoy viva. No sé si lo sabes, pero Eden, él, mis ojos se movieron sobre las palabras apresuradas. Serena estaba viva. Apretando la carta con fuerza, continué leyendo. No quiero tu compasión, no la merezco, pero necesito decirte algo. Eden me dejó. Me dejó cuando supo que nunca volvería a ser la misma, cuando vio mi piel destruida y mis manos incapaces de sostener un vaso. Me dejó porque ya no era útil. Quería que lo supieras, no para hacerte daño, sino para que entiendas algo. Lo que él hizo, lo que intentó hacernos, no era culpa nuestra. Aún no sé cómo vivir con lo que pasó, pero espero que tú sí. Espero que hayas encontrado algo mejor, algo que él nunca podrá tocar. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. Serena, me quedé con la carta en la mano, sintiendo el peso de cada palabra. Eden la había abandonado, la misma mujer por la que casi me mata. Debería haber sentido satisfacción, debería haber sentido que el universo había hecho justicia por mí, pero no sentí nada de eso. Solo sentí un inmenso, profundo alivio, porque por primera vez me di cuenta de que no me importaba. No me importaba Eden, no me importaba su miseria, no me importaba si su vida se desmoronaba. Yo ya no era parte de esa historia. Suspiré y doblé la carta con cuidado. Ethan me observaba en silencio, con esa mirada tranquila que siempre tenía cuando quería decir algo, pero esperaba a que yo hablara primero. ¿Quieres contarme?, preguntó en voz baja. Lo miré, y por primera vez se lo conté todo. Hablé durante lo que parecieron horas. Las palabras salieron de mí como si hubieran estado atrapadas en mi garganta todo este tiempo, enredadas entre mis huesos y mi piel. No me contuve. Le conté a Ethan sobre Eden, sobre su traición, sobre el incendio, la lotería, Serena, sobre la noche en el hospital, cuando vi con mis propios ojos de qué era capaz el hombre con el que había compartido 8 años de mi vida. No me interrumpió. No me miró con lástima ni con horror. Solo escuchó. Cuando terminé, sentí un peso indescriptible abandonando mi pecho. Era como si durante todo este tiempo hubiera estado sosteniendo una bolsa de piedras sin darme cuenta. Ethan tomó aire, como si hubiera contenido la respiración junto conmigo. Juliette, dijo suavemente, ¿qué quieres hacer con todo esto? Parpadeé. No lo había pensado. Ethan no me estaba preguntando si quería venganza. No me estaba preguntando si quería justicia. Me estaba preguntando qué quería yo. Me quedé en silencio por un momento, buscando dentro de mí algo que pareciera una respuesta. Y entonces lo supe. Nada, dije al fin. No quiero hacer nada. Ethan me estudió con atención, como si intentara asegurarse de que hablaba en serio. ¿Nada? Nada, repetí, esta vez más firme. No quiero venganza, no quiero justicia. Solo quiero que mi vida deje de girar alrededor de Eden, porque la verdad era esa. Si seguía odiándolo, él seguía controlándome. Si deseaba su caída, su existencia todavía pesaba sobre la mía. Eden me había hecho daño. Me había quitado todo lo que tenía, pero no le daría más de mi vida. Ethan asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. ¿Y Serena? Pensé en ella. Pensé en la mujer que, durante años, había sido mi sombra sin que yo lo supiera. La mujer que entraba en mi casa, usaba mis cosas, amaba a mi esposo. La mujer que se había quedado con Eden cuando yo ardía en las llamas que él mismo provocó. Y luego pensé en su carta. No quiero tu compasión, no la merezco. Espero que tú sí sepas cómo vivir con lo que pasó. Cerré los ojos por un momento. No la odio, admití. No sé si la perdono todavía, pero no quiero odiarla. Ethan no dijo nada. Solo me pasó una taza de café caliente y se apoyó en la barra junto a mí. No tienes que hacerlo hoy, dijo finalmente. Ni mañana. Solo tienes que seguir adelante. Lo miré. Él lo entendía, porque él también había tenido que seguir adelante. Tal vez por eso me entendía también. Suspiré y di un sorbo de café. Sabía amargo, pero reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Tal vez estaba empezando a sanar. Después de aquella noche, algo cambió en mí. No fue inmediato ni dramático. No desperté sintiéndome una persona nueva, ni olvidé todo lo que había pasado. Pero algo dentro de mí se aflojó, como una cuerda que había estado tensada demasiado tiempo. Los días en el café se hicieron más livianos. Me reí más. Me quedé hasta tarde con Ethan organizando las estanterías o probando nuevas recetas. Descubrí que él odiaba las aceitunas y que tenía la costumbre de tamborilear los dedos en la mesa cuando pensaba. Descubrí que su risa no era escandalosa, pero cuando aparecía, iluminaba la habitación de una forma que no había notado antes. Descubrí que, cuando me miraba, me veía de verdad, y eso me asustaba un poco. No sabía cuándo empecé a sentirlo. Tal vez fue cuando me ofreció su chaqueta una noche fría sin decir nada, solo dejándola sobre mis hombros como si fuera la cosa más natural del mundo. O tal vez fue cuando me llevó a la colina detrás del pueblo, donde la vista del mar era tan amplia que sentí que podía perderme
en ella, y me contó que ese era el único lugar donde sentía que podía respirar después de perder a su esposo. Tal vez fue siempre, y yo solo me estaba dando cuenta ahora. Una tarde, Margaret entró al café como lo hacía siempre, con su paso lento pero seguro, y su bufanda azul envolviéndole el cuello. Se sentó en su mesa habitual, pidió su té de jazmín, y me miró con una sonrisa ladina. «Luces diferente, querida». Me detuve en seco mientras le servía su taza. «¿Diferente cómo?» «Como alguien que ha dejado de cargar el mundo en los hombros». Me quedé en silencio. Margaret tomó su té con calma, sin apartar su mirada de mí. «También luces como alguien que ha empezado a mirar a cierta persona con otros ojos». Mi estómago se encogió. «No sé de qué hablas», murmuré, apresurándome a limpiar la barra. Margaret soltó una pequeña risa. «Oh, por favor, no soy ciega». Eché un vistazo a Ethan sin querer. Estaba detrás del mostrador, secando un vaso, con esa expresión tranquila y concentrada que siempre tenía cuando trabajaba. Sus manos grandes y seguras, la forma en que su cabello caía desordenado sobre su frente, la línea de su mandíbula. Rápidamente desvié la mirada. «No es así», dije, sin convencerme ni a mí misma. Margaret suspiró. «Juliet, cariño, déjame decirte algo. A veces el amor no llega con fuegos artificiales ni con una gran historia de película. A veces llega como un café caliente en una tarde fría, como alguien que se queda cuando el resto se va». No supe qué decir, porque la verdad era que tenía miedo. Después de Eden, después de todo lo que había vivido, ¿cómo podía volver a confiar en alguien? Pero, al mismo tiempo, una parte de mí, una pequeña, diminuta parte, quería intentarlo. Esa noche, cuando cerramos el café, Ethan y yo nos quedamos en la cocina preparando un nuevo pastel para el menú. Él había insistido en enseñarme a hacer su famoso pastel de manzana, y aunque mi primera tanda fue un desastre, no dejó de alentarme. «Está bien, es comestible», dijo, probando un pedazo y haciendo una mueca. «Más o menos». «Oh, cállate», reí, empujándolo suavemente con el hombro. Ethan sonrió, pero no se apartó. Nos quedamos así, cerca, en silencio. El aroma a manzana y canela llenaba el aire. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, y por primera vez en años, me sentí en paz. Ethan me miró con esos ojos que parecían ver más allá de mi piel, más allá de mis cicatrices invisibles. «Juliet», dijo en voz baja. Mi corazón saltó. No sé quién se movió primero, si fui yo, si fue él, o si simplemente el universo nos empujó el uno al otro. Pero en un instante, su rostro estaba cerca del mío, tan cerca que sentí su respiración cálida contra mi piel. Y entonces me besó. Fue suave al principio, como si me diera espacio para alejarme si quería, pero no lo hice, porque su beso no era como los que había conocido antes. No pedía, no exigía, solo ofrecía, y yo lo acepté. Cuando nos separamos, Ethan apoyó su frente contra la mía, su mano todavía en mi cintura. «Dime si esto está bien para ti», susurró. Cerré los ojos. No tenía todas las respuestas. No sabía si estaba lista, pero quería intentarlo. «Sí», dije, con la voz temblorosa pero firme. «Está bien». Ethan sonrió, y en ese momento supe que, aunque mi historia con Eden me había roto, mi historia con Ethan estaba apenas comenzando. Habían pasado 2 meses desde que llegué al pueblo, 2 meses desde que entré al café de Ethan con las manos vacías y una vida deshecha, 2 meses desde que aprendí a respirar de nuevo. No fue fácil. Hubo días en los que el pasado aún me susurraba al oído, en los que despertaba en la madrugada sintiendo el calor de las llamas, en los que mi propia mente intentaba arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Pero entonces Ethan estaba allí, no para salvarme, sino para recordarme que podía salvarme yo misma. Habíamos caído en una rutina natural, en una relación que no tenía prisas ni exigencias. No hablábamos demasiado sobre lo que éramos. No había etiquetas ni promesas apresuradas. Solo éramos nosotros, y eso bastaba. Hasta que el pasado volvió a encontrarme. Era una tarde tranquila en el café. El sol se filtraba por las ventanas. Las tazas tintineaban contra los platillos y el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Y entonces sonó la campanilla de la puerta. «Bienvenido», dije automáticamente, sin levantar la vista. Pero entonces lo sentí. Esa sensación en la piel, ese nudo en el estómago, esa certeza absoluta de que algo estaba a punto de cambiar. Levanté la mirada, y ahí estaba, Serena. El tiempo pareció desacelerarse. No la había visto desde aquella noche en el hospital, cuando su cuerpo aún estaba cubierto de vendas, y su voz había sido reducida a gemidos de dolor, pero ahora no estaba completamente recuperada. Eso era evidente. Su piel aún tenía marcas de quemaduras, especialmente en el lado derecho de su rostro, donde una fina línea rosada recorría su mejilla hasta la mandíbula. Su cabello, que alguna vez había sido largo y perfecto, estaba ahora más corto, como si hubiese tenido que cortarlo después del incendio, pero sus ojos eran los mismos, ojos que, por primera vez, no estaban llenos de superioridad ni de desdén, ojos que solo reflejaban cansancio. «Juliet», susurró. Mi cuerpo entero se tensó. Ethan, que había estado preparando un café en la barra, alzó la vista y, con solo ver mi expresión, supo que algo no estaba bien. «¿Todo bien?», preguntó, con el ceño fruncido. Tragué saliva. «Sí, yo necesito un momento». Me quité el delantal con manos temblorosas y caminé hacia la puerta, indicándole a Serena que me siguiera afuera. No estaba lista para esto, pero lo enfrentaría de todos modos. Nos sentamos en una banca de madera frente al mar. Serena no dijo nada al principio, solo miró
miró las olas, como si tratara de encontrar las palabras correctas. «Te ves bien», dijo al final. «Tú también». Mentira. No se veía bien. Se veía como alguien que había sobrevivido por pura fuerza de voluntad. «No sabía si debía venir», continuó, jugando con sus dedos, «pero tenía que verte». No respondí. «Leíste mi carta», dijo, más como una afirmación que una pregunta. Asentí. Ella dejó escapar un suspiro, como si eso le quitara un peso de encima. «No vengo a pedir perdón, Juliet. Sé que no puedo cambiar lo que hice». Su voz era baja, vacilante, como si todavía no estuviera acostumbrada a admitir la verdad en voz alta. «Tampoco vengo a justificarme. Sé que fui una idiota. Sé que te hice daño, y sé que lo permití porque, de alguna manera, siempre pensé que yo lo merecía más que tú». «¿El qué?», pregunté en voz baja. Serena tragó saliva. A él. Por un momento, ambas nos quedamos en silencio. Yo miré el océano. Serena miró sus manos. Y entonces solté la pregunta que llevaba meses enterrada en mi pecho. «¿Lo amabas?». Serena sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. «Sí», admitió. O al menos, creía que sí. Apreté los puños sobre mi regazo. ¿Y ahora? Ella dejó escapar una risa seca. «Ahora sé que nunca fui más que una extensión de su ego. Una posesión más». Su voz tembló levemente al decirlo. «Pensé que cuando te quitara del camino, todo sería perfecto. Pensé que él me elegiría y que todo valdría la pena. Pero en cuanto me vio en esa cama de hospital, cubierta de cicatrices, con mi vida destrozada, se fue». Mis labios se apretaron, porque por mucho que hubiese querido ver a Serena como mi enemiga, la verdad era que Eden no había dudado en traicionarnos a ambas. Nos había reducido a nada cuando ya no le servíamos, y eso era lo que más dolía. Serena tomó aire con dificultad. «No quiero tu perdón, Juliet. Solo quería verte y decirte que entiendo lo que sentiste, que ya no te odio y que espero que hayas encontrado algo mejor». Se levantó de la banca. Por un momento, pensé que la dejaría ir sin decir nada, pero entonces, en el último instante, abrí la boca. «Yo tampoco te odio, Serena». Ella se detuvo. Giró la cabeza hacia mí con los ojos muy abiertos. «No sé si algún día pueda perdonarte», admití, «pero no quiero vivir con rencor. No quiero que él nos defina». Serena pareció contener la respiración, y luego, por primera vez desde que la conocí, vi algo en su rostro que nunca había visto antes. «Gratitud. Gracias», susurró, y sin decir más, se marchó. Yo me quedé allí, observando el mar, sintiendo cómo un peso invisible se deshacía dentro de mí. No la había perdonado por completo, pero tal vez, solo tal vez, había dado el primer paso. Después de que Serena se fue, me quedé en la banca frente al mar durante mucho tiempo. No lloré, no temblé, no sentí rabia. Lo único que sentí fue alivio. Era extraño. Siempre pensé que cuando volviera a ver a Serena, explotaría todo lo que había reprimido, que gritaría, que le lanzaría en la cara todo el dolor que me había causado. Pero la verdad era que Serena no era mi enemigo. Nunca lo había sido. Mi enemigo siempre había sido mi propio miedo. El miedo a que mi historia estuviera escrita con su nombre, a que mi vida girara para siempre alrededor de Eden. Pero ahora me daba cuenta de que no tenía por qué ser así. Podía elegir otra historia. Podía elegir otro final. Cuando volví al café, Ethan estaba cerrando la caja registradora. Me miró apenas crucé la puerta, con esa expresión tranquila y observadora suya, y supe que había notado algo, que me veía diferente. Dejó los billetes sobre el mostrador y cruzó los brazos. «¿Quieres hablar de ello?». Exhalé despacio. La vi. No necesitaba decir su nombre. Él entendió. «¿Cómo te sientes?». Me apoyé en la barra. «Bien». No fue una respuesta automática. Era la verdad. Ethan asintió. «¿Quieres que haga algo? ¿Prepararte un café? ¿Pasar por la panadería y traerte algo dulce?». Sonreí. Una sonrisa pequeña pero genuina. «No necesito nada». Él me miró durante unos segundos. Luego caminó hacia mí y apoyó una mano en mi mejilla. «No, no necesitas nada», murmuró. «Pero si quieres algo, dime». No se refería solo al café. Se refería a él. Se refería a nosotros. En algún punto entre el pasado y el presente, entre el dolor y la sanación, me había enamorado de Ethan. No de la forma explosiva y caótica en la que me enamoré de Eden. No con adrenalina y expectativas irreales. Con calma, con confianza, con la certeza de que si él decía que se quedaría, entonces lo haría. Y yo lo quería. No solo como un refugio. No solo porque era fácil estar con él. Lo quería porque él me miraba y me veía. Porque me dejaba ser, sin preguntas, sin presiones. Y ahora, estaba lista para elegirlo. Di un paso adelante y lo besé. No fue como la primera vez. No fue tímido ni incierto. Fue un beso firme, profundo, seguro. Un beso que decía, esto es real. Esto es lo que quiero. Ethan respondió de inmediato, envolviendo mis brazos en su cintura y acercándome más. Sus labios se movieron sobre los míos con la misma seguridad con la que siempre me trataba, como si no tuviera dudas de que yo estaba aquí, de que yo lo había elegido. Cuando nos separamos, apoyé mi frente en su pecho y dejé que mis latidos se acomodaran. Ethan deslizó sus dedos por mi espalda, dibujando círculos lentos. «Te amo, Juliet». Cerré los ojos. Sentir esas palabras sin temor, sin dudas, era algo que nunca pensé que volvería a vivir. Pero aquí estaba, no porque él me había salvado, sino porque yo me había salvado a mí misma. Levanté la cabeza, lo miré a los ojos y sonreí. «Yo también te amo». Y esta vez no tuve miedo de decirlo. El amor no borra el pasado, no elimina el dolor ni reconstruye lo que se perdió, pero te da algo nuevo. Algo que puede ser más grande que todo lo que alguna vez se rompió. Habían pasado semanas desde aquella noche
noche en el café, desde que le dije a Ethan que lo amaba, y no me arrepentía. No hubo dudas, no hubo miedo, solo hubo la certeza de que estaba exactamente donde quería estar. Pero había algo que aún no había hecho, algo que necesitaba enfrentar para cerrar este capítulo de mi vida. Tenía que regresar. La ciudad era exactamente como la recordaba, los mismos edificios altos, el mismo tráfico incesante, las mismas calles que una vez llamé hogar. No me quedaría mucho tiempo. No vine para ver a Eden, ni a Jessica, ni a nadie de mi pasado. Vine porque quería despedirme, porque solo cuando te despides de un lugar puedes seguir adelante de verdad. El taxi se detuvo frente a la casa donde viví con Eden, mi casa, o al menos la que lo fue alguna vez. No bajé, no toqué la puerta, solo la observé desde la ventana del auto. Aún estaba allí, aún existía, pero yo ya no pertenecía a ese lugar. No era la misma mujer que había corrido a esa casa con un billete de lotería en la mano, buscando compartir su felicidad con alguien que nunca la mereció. Esa Juliet se había quedado atrapada en las llamas, y la mujer que soy ahora no necesita volver a entrar. «Siga adelante», le dije al taxista. Él asintió y arrancó el auto. Cuando la casa desapareció en la distancia, sentí que algo dentro de mí finalmente se liberaba. El cementerio estaba vacío cuando llegué. El viento movía las hojas secas sobre la grava, y el cielo tenía ese color gris pálido de los días que no decides si van a llover o no. Caminé hasta la lápida de mi padre. No había vuelto aquí desde su funeral. Me arrodillé frente a la piedra fría y pasé los dedos sobre su nombre grabado. «Hola, papá», susurré. El viento sopló suavemente, como si respondiera a mi voz. Respiré hondo. «Te mentiría si dijera que todo ha sido fácil», dije con una sonrisa triste. Hubo momentos en los que pensé que no iba a salir adelante, en los que pensé que el mundo se había vuelto demasiado oscuro. Pasé una mano por mi cabello y suspiré. «Pero estoy bien, papá. De verdad estoy bien». Me tomó mucho tiempo decirlo y creerlo. Conocí a alguien, no porque lo estaba buscando, sino porque la vida me lo puso en el camino cuando más lo necesitaba. Es bueno conmigo, me deja ser yo misma, y lo amo. Me reí un poco. Sé que probablemente habrías intentado asustarlo. El viento sopló con más fuerza, y de alguna manera me pareció escuchar la risa de mi padre en el aire. Una lágrima solitaria cayó por mi mejilla. «Gracias por todo, papá. Y lo siento por tardar tanto en volver». Me quedé en silencio unos minutos más, dejando que el viento llevara mis palabras a donde sea que él estuviera. Y cuando me levanté, supe que esta sería la última vez que vendría aquí, porque los muertos no necesitan visita, los vivos necesitan seguir viviendo. De regreso al pueblo, Ethan estaba esperándome en la estación de autobuses, apoyado contra su camioneta, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila, como si supiera que este momento llegaría. Cuando bajé del autobús, me acerqué a él y lo abracé. «¿Cómo te fue?», preguntó en voz baja, sus labios contra mi cabello. «Bien», respondí, y por primera vez en mi vida, era completamente cierto. Ethan me besó la frente. «Bienvenida a casa», sonreí, porque sí, este era mi hogar ahora. El mar estaba en calma esa mañana. Desde la terraza del café, podía ver el sol reflejándose en la superficie del agua, pintándola con destellos dorados y plateados. El viento traía consigo el aroma salado del océano, mezclado con el café recién hecho y el pan horneado de la panadería de la esquina. Este era mi nuevo despertar, una vida sencilla, tranquila, pero sobre todo, una vida mía. El café estaba más lleno de lo normal. Era el festival anual del pueblo, y la gente iba y venía, riendo, comprando dulces, decorando las calles con guirnaldas de colores. Ethan estaba en la barra, preparando un espresso mientras hablaba con un cliente habitual. Desde donde estaba, podía ver la forma en que sus ojos se entrecerraban un poco cuando se concentraba, la forma en que su boca se curvaba levemente cuando hacía un comentario sarcástico. Mi corazón se llenó de algo cálido al verlo. Amor. No el amor efímero que se apaga con la emoción del momento. El amor que crece con los días, con los silencios cómodos, con la certeza de que esa persona estará ahí al final del día. Ethan levantó la vista y me sorprendió observando. Me guiñó un ojo, y yo me reí. «¿Qué?», preguntó, secándose las manos en un paño. «Nada, solo me gusta mirarte». Ethan sonrió, apoyándose en la barra. «Si me miras así, no voy a poder concentrarme en el trabajo. Entonces tal vez debas aprender a trabajar bajo presión». Negó con la cabeza, divertido, y se inclinó para darme un beso rápido. «Tengo algo para ti», dijo de repente. Fruncí el ceño. «¿Sí?». Ethan sacó un sobre de su bolsillo y lo puso sobre la barra. «Ábrelo». Con curiosidad, lo tomé y lo abrí con cuidado. Cuando vi lo que había dentro, mi corazón se detuvo por un momento. Era un papel con el título «Documentos de propiedad». El café. Ethan. Levanté la mirada, confundida. Él se encogió de hombros. «Siempre fue de mi esposa, pero creo que ya es hora de que tenga un nuevo dueño. Alguien que lo ame tanto como ella lo hizo». Mi garganta se cerró. «No puedo aceptar esto». «No tienes que aceptarlo hoy», dijo suavemente. «Solo piénsalo». Miré a mi alrededor, las mesas llenas de gente, el aroma a café en el aire, la forma en que este lugar se había convertido en parte de mí, y entonces lo supe. No necesitaba pensarlo. Este era mi hogar, este café, este pueblo, este hombre. Sonreí y tomé los papeles con más seguridad. «Está bien», dije. «Me quedo con él». Ethan sonrió, y en ese momento no hubo dudas. Había sobrevivido a la tormenta, había enfrentado mi pasado, y ahora estaba aquí, con una vida
vida que había elegido, un verdadero nuevo comienzo. Y esta vez era completamente mío. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez sentiste que tu pasado te definía, recuerda esto: siempre puedes elegir un nuevo comienzo. El amor no es solo lo que recibimos de otros, sino también lo que aprendemos a darnos a nosotros mismos. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale like y comparte para que más personas la descubran. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita? Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.